Bienvenidos de nuevo al podcast Gente Común Hablando de Emociones. Yo soy Silvia Rascón. ¿Alguna vez ustedes han sentido que la realidad los rebasa? ¿O se han hecho la pregunta, ¿esta será mi realidad? O también alguna vez yo le decía a una amiga, es que tu realidad y mi realidad son muy distintas. Y ella me contestó un poco molesta, no, son iguales. Lo que pasa es que tú la vives diferente. Y bueno, a lo largo de mi vida he encontrado esa parte o esa palabra, ¿no? La palabra realidad, como muy subjetiva, como que es algo que cada quien lo usa a su conveniencia y lo ocupa para ciertas cosas o lo usa para ciertas cosas que le definan cierta parte de su vida. Pero la realidad es compleja. La definición de realidad es compleja. Y pues hoy estamos aquí em, con un invitado que viene a repetir y eso me encanta. Eso significa que cuando se repite es porque gusta. Vamos a analizar un poquito, a desenmarañar un poquito esa palabra, esa idea, esa creación que hemos hecho todos los humanos de la realidad. No somos expertos, ni sabemos tanto de filosofía, ni de psicología, que es donde puede estar esa palabra un poquito más utilizada y sobre todo que puede tener más definiciones. Pero la realidad todos la vivimos, no tenemos por qué no hablar de ella, porque somos seres humanos y estamos en una realidad. ¿O no? No sé. Bueno, entonces, hoy, les voy a leer un poquito acerca de lo que construí trabajando este tema, porque la verdad sí me dio un poquito de tiempo. Le tuve que dedicar más tiempo que a otros temas, porque la verdad casi todo lo que me encontraba era denso, era pesado. Y por eso les voy a leer un poquito acerca de cómo construyen en lo que hay escrito, lo que es la realidad, lo que se me hizo más significativo para entender o iniciar el tema. El tema que vamos a tratar hoy se llama la naturaleza de la realidad. Este tema ha sido debatido por filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. O sea que no somos los primeros. La realidad se refiere a la existencia y la estructura del mundo que nos rodea, incluyendo la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Para quien dice que no somos energía. Las perspectivas sobre la naturaleza de la realidad aparecen como tres. Uno es el realismo, en donde la realidad existe de manera objetiva, independientemente de nuestra percepción o conciencia. El mundo tiene una existencia propia, regida por leyes y principios que pueden ser descubiertos y estudiados. El idealismo, en donde la realidad es una construcción de la mente o la conciencia. El mundo que percibimos es una creación de nuestra propia percepción y comprensión. Y el relativismo, que es relativa a la realidad y depende del observador o del contexto. La verdad y la realidad pueden variar según la perspectiva y la cultura. Por eso de que yo tengo la verdad es una mentira. Y hay teorías y modelos sobre este tema. La teoría de la relatividad, que la diseñó Albert Einstein, él describe la realidad en términos de espacio y tiempo y la relación entre la materia y la energía, o la mecánica cuántica, que propone que la realidad está compuesta por cuerdas vibrantes que dan lugar a las partículas y fuerzas fundamentales. Y la teoría las teorías, las diferentes teorías, perdón, la teoría de la mecánica cuántica describe la realidad en términos de partículas y ondas y la probabilidad de encontrar partículas en diferentes estados.
Y la teoría de cuerdas es la que propone que está compuesta por cuerdas vibrantes que dan lugar a las partículas y fuerzas fundamentales. Una disculpa. Esto hace que de alguna manera nos permita posicionarnos a cada uno de nosotros en alguna de esas teorías, ¿no? Yo puedo vivir la realidad por la perspectiva del realismo o la puedo vivir por el idealismo o el relativismo. Yo puedo elegir de alguna manera como persona por dónde me voy a ir. Y también puedo usar las teorías y los modelos de realidad para yo crear una filosofía sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de desenmarañar, porque hoy nos visita Jacet, vocal coach, que ya estuvo aquí y la verdad nos quedamos así como con ganas de seguirle porque habíamos planteado este tema desde el principio. Y pues para Jacet, la realidad es el espacio de expresión de lo que somos, ese gran campo donde sembramos con semillas de nuestro ser nuestra parte de existencia. Él cree que existen diferentes dimensiones de la realidad, desde lo pequeño y singular hasta un macro colectivo al que todos le aportamos una pincelada. La macrorealidad es el entretejido de billones de microrealidades. Él está muy profundo, la verdad. Considera Hassett que podemos discernir entre la mente y la realidad, porque dentro de las realidades individuales, la mente es la sembradora. Eso me encantó. Consciente o no, atenta o no, interesada o no, la mayoría de los seres humanos en esta invitación y responsabilidad en nuestra naturaleza de asumirnos seres biodivinos. Solemos olvidar que somos los labradores, sembradores, los nutrientes, los que cosechan y quienes finalmente también consumen los frutos del camino. El goteo del tiempo nos hace fácil la sensación de que lo que vivo hoy es algo nuevo, desconectado del ayer y desconectado del pasado más lejano y doloroso que recordamos. Hassett sintetiza en 3 partes o etapas que él cree que engloban muy bien todo lo posible en las diferentes magnitudes y dimensiones de la realidad, desde lo micro o individual hasta lo colectivo y el macrocosmos. Estas 3 partes o etapas él las maneja como espacio, intención y juego. Bienvenido, Hassett. Gracias, Qué Silvia. intensidad. Me tienes así como que mi cerebro explotó con todo lo que leí, Hassett. A ver, Muchas gracias por recibirme y por, pues, las flores a mi intensidad que estoy tratando de también acomodarla y poderla honrar y utilizar. Así está somos, así divina, la vivimos. verdad. Es que Muchas gracias. puedes escribir un libro sobre este tema, Hassett. Ya, Estamos ya ya, parados ya en empieza. Bueno, pero primero que nada, ¿qué es real para Hassett? Ay, que déjame compartirte que también me tienes igual con este tema desde que salió en la primera plática que dijimos, vamos a hablar de la esencia y de la naturaleza de la realidad. Sí, en un episodio nos lo echamos, dijimos muy optimistas. Claro que nos fuimos con el de la esencia que ya está publicado y que me ha gustado mucho ver desde afuera, muy agradecido por esa invitación y por esta. Y cuando me hiciste estas 3 preguntas, incluso pasó un buen rato, pasan unas horas y me dice Silvia: "Oye, ¿qué onda? No me has dicho nada, Estás muy silente. estás muy Este silente". silencio me asusta, le dije. Le dije: "Justo también yo estoy en este silencio acomodando la manera en que lo puedo percibir y tratando de que sea claro de alguna manera para poderlo compartir aquí con la audiencia, porque creo que es un tema fascinante. Como bien dices, hay intensidad y la vez pasada me preguntaste qué tanto me gusta ir hacia adentro y rascarle, pues más o menos ahí de esa forma y de esa intensidad. Creo, te podría decir que qué es la realidad o cuál es mi realidad o ¿Qué es real para qué es ti? real para mí. Wow. Mira, me gusta asumirnos, ahorita que mencionaste el concepto biodivino, es la primera vez que lo externalizo públicamente. He escrito un par de cosas sobre ello, lo indago. Y antes de hablar del ser biodivino, me gustaría hablar solo del lado bio,
porque el lado bio creo que es lo que nos propone como humanos más, así como la agujita de la gasolina, más encaminados hacia el lado animal. Y la vez pasada mencionábamos esto como un estado bruto del ser. Creo que en esa parte nos conviene ser muy realistas y decir que lo real para uno es lo que tocas, ¿no? Lo que ves, lo que experimentas. Pero también dentro de ese foco, creo que al principio tenemos una visión burda, cruda de las cosas y hasta nos ponemos en posturas, ¿no? Muy rígidas de no, si no me lo compruebas, no, hechos, no, que y yo estaba muy, muy en esa postura años atrás, como seguramente nos puede pasar a muchos, ¿no? Yo en la adolescencia lo sabía todo, olvídate. En esa etapa todo tenía que ser muy claro, muy objetivo y era rígido en ese sentido. A cada cierto tiempo me aparece un recuerdo en Facebook en donde yo hablaba de la realidad, justamente. Estaba teniendo como una especie de manifestación de desahogo con el entorno artístico en Chihuahua, vamos a decir. Y en esas épocas de mi vida era un tanto severo, era muy efusivo también en mi criterio, en mi expresión. Y ese pequeño texto hablaba de que la realidad o lo real era lo mismo para todos. Proponía muy efusivamente que si tú no aprovechas tus 24 horas, que si tú no le echas ganas, que si tú no eres disciplinado, que si no logras lo que te prometes a ti mismo, pues estás desperdiciando tu realidad, ¿no? Cosa muy interesante porque hoy día no me percibiría como rígido y lo fui mucho. Ahorita me percibiría más como en esta especie de materia gelatinosa, airosa, que cambia de formas, depende de lo que está observando. Y hoy te diría que lo real para mí es lo que pueda percibir, más allá de si se toca o no se toca, más allá de si se comprueba o no se comprueba. Porque hay tantas formas que aún no tenemos documentadas, hay tantas partes del las posibilidades humanas que todavía no tenemos desafiadas, como lo ha pasado antes. Vean la tecnología de hoy, vean la sofisticación social de hoy, compárenla con la de la Edad Media, comparémosla con 2000 años atrás, comparémosla con la época de las cavernas. La sofisticación y la expansión es algo que nos vamos permitiendo mientras estamos dispuestos a empujar esos límites de comprensión y de respeto para lo que podemos percibir. Y me parece muy interesante cómo la mayoría del tiempo estamos en la postura desafiante de lo seguro. A mí me dijeron que 2 más 2 es 4. A mí me dijeron que nacen hombres y nacen mujeres. A mí me dijeron que hay un cielo y hay un infierno. Entonces, estas posturas, de alguna manera, creo que son contenciones de la expansión, porque creo que hay tanto que aún no comprendemos. En esta sola habitación no vamos a alcanzar a contar lo que quieras, partículas, hilos, em, luz, no vamos a terminar de contarlo. Un árbol, no vamos a acabar de contar las hojas periféricas cuando ya se cayeron las primeras 100. Entonces, creo que la realidad a mí me ha invitado a aprender a verla y percibirla con flexibilidad, porque hay tantas cosas que ya ocurren que no consideramos ni autorizamos reales, como lo fue el magnetismo antes de que lo pudiéramos medir y utilizar. El magnetismo ya estaba ahí y ya formaba parte de una realidad que no estaba autorizada por la percepción humana. Esto no pretendo que sea como una postura desafiante hacia la corriente científica o hacia las corrientes filosóficas o a las corrientes sensibles actuales. Yo propondría una danza entre todas las posturas que nos permitan identificarnos en este reflejo interminable de existencia que tenemos enfrente. Eso es lo que hoy podría decir que puedo considerar real, lo que me permito y puedo percibir. Si no lo entiendo, no lo puedo clasificar aún en mis sistemas, eso no lo exime de ser real o de existir de alguna manera. Entonces, te lo comparto porque también he sido usuario de cambios muy contrastantes en mi percepción de lo real. Fíjate que yo, me hice esa pregunta también Mm, cuando estaba haciendo el tema, ¿qué es real para mí? Y mi respuesta fue muy rápida, no batallé para que surgiera. okey.
lo que experimento, eso es lo real, Okey. nada más. O sea, todo lo demás, hay muchas cosas que yo no experimento Y no y para mí existe. no son reales. O sea, Exacto. entonces, la experiencia y experimentar y experienciar Ujú. es unos términos que yo he logrado, Me encanta. entender últimamente y sobre todo asumirlos, ¿no? Como parte de mi Claro. experiencia humana. Y una de esas es experienciar, o sea, hasta dónde mi realidad está tocada por mi historia, ¿no? O sea, Guau. muchísimo, o sea, la mía y bueno, y tuve otras cosas difíciles, ¿no? Cuando mi realidad, yo no la quería ver. O sea, esa parte fue tremenda en mi vida, porque estaba ahí y yo no la quería ver. Me daba tanto Claro. miedo verla que que preferí negarla y preferí autoengañarme. Contarte otra historia de tu Claro, realidad. claro. Entonces, bueno, ahorita vemos eso, pero, hay una pregunta que me surge, que también me surgió a mí ahorita. ¿Qué hacen las emociones en la realidad, Uh. Haset? Me encanta porque creo que es es la médula de este proyecto, de este podcast, y creo que aquí no queda fuera. Creo que como lo comentamos la vez pasada, tal vez sería un complemento de decir que las emociones creo que son este radar que va más allá de lo medible y más allá de lo explicable. Todavía no tenemos mediciones, ¿no? Para decir exactamente cuánta alegría, cuánta desesperación, cuánta tristeza. Podemos jugar a decir del 1 al 10 cuánto te duele, sí, pero todavía pertenece a este campo de realidad que no tiene que ver con la materia, que no tiene que ver con que podamos contrastar como cualquier otra cuestión de la física, cómo te sientes con respecto a esta distancia, con respecto a esta gravedad, con respecto a esta fuerza, no juegan en el mismo plano. Sin embargo, creo que son este radar con el cual los humanos podemos vincularnos con el resto de las realidades que se están entretejiendo. Si tú y yo no nos hubiéramos conocido, las emociones de mis últimas 3 semanas no habrían sido las mismas. Y las propensiones mentales, las disposiciones, las búsquedas, las preguntas no hubieran sido las mismas. Entonces, a mí me gusta mencionar esto, confrontación de conciencias, como cuando chocamos las copas, cada ser, cada conciencia contiene una historia, contiene una cosmovisión, contiene unas emociones favoritas, unas emociones suprimidas y prohibidas, unas disposiciones a ver, porque somos muy buenos para ver en el jardín del vecino. Digo, ay, ella debería hacer esto. Este no debería ser así, no, lo que este debería hacer. Y como bien dices, los sesgos del, ok, ahora aplícalo, ahora Échalo para vívelo, adentro. exactamente. Ahora digo mucho a la gente y suele ser muy confrontativo. Les digo, miren, el único terreno en donde ese criterio es productivo es de tu piel para adentro. Si estás hablando de otro terreno, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía. Pero es que ella no debería ser así, debería de cortar. ¿Tú tienes pareja? No, pues no. Y luego, esa sabiduría solo va a ser fértil de tu piel para adentro, porque creo que las emociones a veces nos hacen sentir en fricción y en confrontación con lo que existe afuera. Y me fascina que uses estas 2 palabras que también me encantan, experimentar y experienciar. Yo creo que el experienciar es la entrada para poder experimentar posteriormente, porque una experimentación creo que ya tiene como un poquito más de foco a quiero lograr esto y experienciar no siempre. Creo que experienciar es el ejercicio de empezar a palpar cómo es el afuera, para empezar a palpar cómo es el otro, qué tanto puedo decir, qué tantos chistes me está entendiendo, entonces mi humor se lleva o no se lleva, sus miradas me juzgan o me aceptan, le interesa o no le interesa. Y creo que las emociones juegan ese mismo rol al nivel del ser, al nivel del alma. Y como bien lo propones con lo que me has compartido de este método del integrar las emociones en los procesos de sanación, creo que la emoción o es la puerta para experienciar algo y por tanto integrarlo en tu historia, en tu realidad, en tus disposiciones, o es la llave que te trunca el permitirte ser más flexible, que nos permita confrontar un molde que el molde funciona hasta que deja de funcionar. Pero mucha gente defendemos moldes porque de alguna manera me da sensación de seguridad y
en ese momento también estoy condicionando mi percepción de la realidad. Entonces empieza el bucle, porque no hay observador sin observado. No hay solo un tablero de juego y el jugador no está. Es todo el juego, el jugador, el tablero, las piezas, es como lo mencionaba somos el sembrador, pero también somos las herramientas, somos el fertilizante, somos la tierra y somos el fruto que vamos a obtener de ahí. Creo que por ahí iría mi manera de integrar las emociones como este radar de una de nuestras realidades, la realidad emocional. Eso, me gusta, una de nuestras realidades. Haset, ¿la la realidad es un conflicto o la realidad nos da conflicto? Wow, wow. Recuerdo cuando tuvimos las primeras preguntas, antes del primer episodio, que te mencionaba un poquito de esta naturaleza caótica de la realidad material. Y digo realidad material pensando en estos espacios que te propongo. El espacio emocional es un nivel de realidad, el espacio físico y material es otro nivel de realidad, está el mental, estarán unos más sutiles los energéticos, habrá muchos, ¿no? Pero creo que esta última realidad, la más dura, donde hay materia, donde hay peso, donde hay leyes de la física, donde hay gravedad, donde hay joules, watts, muchas cuestiones ya establecidas dentro del realismo de la parte física, creo que sí hay una naturaleza caótica y por ser caótica no necesariamente la catalogaría como mala, porque creo que es una parte de un ser biodivino bruto, que está más del lado de animal, o un ser biodivino consciente que se toma como responsable de la aportación a la realidad que está percibiendo y empieza a cambiar su medidor de la gasolina hacia el lado divino. Creo que mover cosas aquí pesadas ya es un conflicto porque tenemos que resolver cómo vamos a mover esta mesa que está enorme hacia aquella habitación que es la recepción. Ya implica una serie de procesos que te van a exigir en tus otras realidades. Porque a lo mejor si yo puse la mesa aquí y la quieren mover, ahora me siento mal porque, ¿por qué la quieren mover? Yo la puse ahí. Entonces mi cuerpo emocional la está haciendo de emoción porque el cuerpo físico necesita mover algo que yo puse. Y esto nos ocurre mucho con estas ilusiones sociales de las propiedades, de los terrenos, de los apellidos, de la apropiación de identidades que estamos sometidos aquí en el mundo de afuera, que en realidad adentro, a nivel muy sutil, yo no creo que sea tan relevante el apellido que tenemos o que sea tan relevante la cultura donde crecimos. Pero aquí afuera, sí, incluso en México, mira, como decimos que los del sur, que los del norte, aquí en Chihuahua, los del sur, los del norte, los de arriba, los de abajo, en las colonias, que te platicaba la vez pasada, que me tocó crecer frente a conflictos entre barrios. Yo los veía en su carne, en su materia, los cholos, que el José, que el no sé quién, que el Chucho, y aventando botellas y aventando cosas encendidas, y yo decía, ok, no tenía esta conciencia, pero los veía y decía, ¿qué defienden? O sea, porque igual no hay pavimento en las 2 colonias, decía yo. O sea, no creo que estén como defendiendo una bandera interesante, pero había un conflicto real, había fricción real. Mira ahorita entre los colores de los partidos políticos, incluso hay argumentos que dices, ¿te cae que estamos jugando a eso? Porque creo que es parte de la realidad tener esta propensión caótica. Porque entonces, ¿qué sentido tendría ser seres biodivinos ya pulidos? El mérito está en qué vas a lograr cosechar tú de ti. Y claro que eso va a dejar una huella, ¿eh? Porque yo no lo pondría primero como deja huella y luego, no. ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tus disposiciones ante lo que está enfrente? Ahí está el videojuego y tiene miles de años dando vueltas. ¿Tú qué vas a hacer en tu oportunidad? No es que los de enseguida, sí, pero es que me hicieron, sí, pero a mí no me dieron, sí, pero los de primer mundo, sí, pero... Y empezamos a tener fricciones que las permitimos que se vayan transmitiendo a otros grados de realidad que a lo mejor no las necesitaban, pero en mi práctica se las fui
poniendo, se las fui abonando. Entonces llega un momento en donde creo que te llega esta pregunta de, ¿esta es mi realidad? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué me estoy peleando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué veo que el otro lo hace muy fácil? Bueno, entonces volteas a ver y en realidad te das cuenta que tus otras realidades ya traen cuchillos, machetes y dices, pues, ¿qué espero que me pase aquí afuera si tengo tantos años en esta tendencia? Me lo compartiste en una frase valiosísima, decías, tengo 63 años, 60 años de vivencias y 3 de experiencia. O sea, tu experienciar la vida empezó con la voluntad de cuestionar tus estructuras de realidad. Y ojo, que estoy seguro que a los 59 eras real y lo que vivías era real. Y a los 30 era real y a los 16 era real, porque estamos siendo siempre usuarios de esta retroalimentación constante de lo que emití, lo que recibí y luego, ¡ouch! Me duele. ¿Por qué me están aventando? Hey, fuiste tú, pero no te acuerdas que hace 7 años, no te acuerdas que hace 2 semanas, no te acuerdas que ayer te quejaste de esto y hoy que te ocurrió, pues estás repitiendo la misma disposición a esa realidad. Estás confesando que no te interesa otra realidad. Si no nos alcanza la voluntad consciente para parar el bucle, entonces estoy aceptando la consecuencia de otro ciclo en la misma condición. Hasta que dice, espérate, esta realidad no me interesa, ya no la quiero, sí, la honro, le agradezco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo? A partir de ya, a partir de ahora que lo estoy viendo, porque siempre podemos ya darle una pincelada diferente al cuadro que estamos co-creando con lo que hay afuera, porque esto que digo no me interesa que se quede en la parte solo idealista de ser optimistas y decir la vida es bella. No, no, no. Abrazo desde esta postura que el entorno tiene mucho que ver, que lo que haces en la situación donde estás, porque estás en la trifulca y por caer en cuenta y cuestionar que por qué te estás peleando, eso no te desaparece de la trifulca. Ahora sálgase, cabrón, porque usted se metió. Ahora ya venía el puño, o sea, ya caíste en cuenta, pero el puño ya venía. Entonces, pague el guamazo de cómo decidió estar ahí en la trifulca. Y aparte, no nada más es aguantar el guamazo, es aprende a esquivar los que están, que tú mismo generaste la propensión a que ocurriera mientras te vas saliendo. Y todavía vas de salida y te van a alcanzar 2 cachetadas más. Entonces, creo que es todo una transición de disposiciones no momentáneas, y creo que ahí también la tenemos difícil, porque somos seres biodivinos que en el contexto actual tenemos demasiados estímulos, tenemos demasiadas invitaciones a cuestiona lo de afuera, revélate ante la cultura, revélate ante el gobierno, y quéjate, porque a final de cuentas el dolor tiene que salir, como ollas de presión, ¿no? Tiene que salir de alguna manera. Lamentablemente no sale cuando el lado animal humano reaccionó, cuando el lado animal humano le dijo algo indebido a otra persona, conocida o no conocida. A veces lo lamentable es que es gente que luego amamos. Entonces, no nos damos cuenta en qué medida estas realidades adoloridas están saliendo por en lugar de tu voluntad consciente y sigues generando estos bucles. Entonces, siempre he pensado y he percibido que la realidad es una danza incalculable, porque en realidad no sabes quiénes siguen moviéndose a través de donde estás. Ahorita aquí vemos 4 personas, pero estoy seguro que hay decenas y cientos de personas y confrontaciones de conciencias que nos sostienen aquí, que nos conectaron, que me hicieron, me dolió, me dijo, me peleé. Y a final de cuentas, en lugar del mi, me conmigo y contra mí, como luego dicen, creo que es importante asumir que no hubo alguien más responsable que yo de haber sido lo que fui, de haber hecho lo que hice y de llegar aquí también. Entonces, creo que es una danza, te fijas que es incalculable, no creo productivo el podernos ponernos a contar los hilos, como lo proponen en esa cuestión de los hilos mecánicos. No creo productivo, porque aparte no somos calculadoras, vinimos a vivirlo, y el vivirlo creo que se puede integrar desde formas un poquito más
presentes, más atentas, más dispuestas a partir de lo que hoy soy. ¿Qué caso tiene también venirme peleando todavía con mis recuerdos y mis ecos que me traen aquí? Gracias por traerme aquí, pero no tiene caso que estén resonando en mi ser actual. No sé si lo rebusqué mucho, pero Bueno, aquí, Haset, eh, ya ves que nos remitimos a nuestra experiencia, pero tú claro, traes más allá de solo experiencia, ¿no? Traes conocimiento. Y eso es bien interesante porque a veces solo nos vamos a la pura experiencia y pues no nos deja así como que claridad, ¿no? claro, Yo te voy a hablar de mi experiencia. claro. Mi realidad era una dentro de mí Okey, y luego había una realidad afuera que confrontaba totalmente lo que estaba dentro, ¿verdad? O sea, era así como que confrontativa la realidad externa con mi realidad interna. claro. Y luego, con el tiempo, apareció ese mediador Mm, entre mi realidad interna y la realidad externa. Y luego, ese mediador tuvo que hacerse cargo también de una realidad histórica que yo traía, okey. que era otra dimensión. Ahorita Ujú, que dijiste la palabra dimensión, yo creo que así lo veo ahorita. Hay dimensión de realidades, ¿no? claro, Dentro de una persona. Ahora imagínate dentro de un grupo. O sea, exacto, si dentro de mí existe mi realidad histórica, mi realidad, que yo alcanzo a percibir, ¿no? claro. Y que interpreto, porque Ajá, aparte pasa por una interpretación. Y luego está la realidad externa, que es donde están los demás, claro. y es donde están las cosas, ¿no? Entonces, yo logré construir ese mediador. Okey. Porque para mí fue muy importante darme cuenta que mi realidad interna estaba totalmente fuera de sí y de no. Oye, Decide no ir del de todo. sí, de no y de todo. O sea, era una realidad que no concebía, fíjate bien, no concebía que yo era la creadora de lo que estaba sucediendo. Claro, qué incomodidad. Era terrible, o sea, ¿cómo? Uh. ¿Cómo que iba a estar creando este desorden? O estas personas o estas situaciones, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ese mediador que yo creo que podríamos llevar ahí, ¿no? Hay dimensiones de realidad dentro de un ser humano. Está la realidad, tú lo dijiste, la realidad emocional, la realidad mental, la realidad espiritual, la realidad física y luego existe la realidad de interpretación, la que logro Claro, percibir y de percepción. claro, claro, Entonces, ya son muchas claro. dimensiones dentro de un ser humano, ¿verdad? Sí, Y luego definitivamente. existe la realidad externa, que, tiene sus características, ¿no? Claro, Tiene su naturaleza. exacto. Bueno, Todo tiene su to cada una tiene su naturaleza. cada una tiene su Me naturaleza. encanta. A ver, entonces ahí te va esta pregunta, Okey. ¿la realidad nos pertenece o nosotros le pertenecemos a la Uh. realidad? A ver, ¿qué? Qué Eso interesante, es profundo. qué interesante. Guau, guau, me vuela, porque voy a asociarlo justo con lo que acabas de decir. Al tú desarrollar a un intermediario entre diferentes realidades, creo que estás siendo usuaria de uno de los principios existenciales que se proponen en el hermetismo, en este lado ocultista, que no por ser oculto, yo recuerdo esta palabra y todavía siento este reflejo de disculparla, porque siento que me van a asociar a hechicería y brujería, ¿y qué tiene?, ¿no? Ya también ahorita lo abrazo a mi parte alquimista, pero simplemente es como lo que no está a la vista. Y luego la gran ironía es que jamás estuvo escondido, o sea, está así a la vista de todo mundo y todo el mundo tiene acceso a verlo, pero no lo consideramos. Hay un principio que tiene que ver con las polaridades, con los extremos de lo que existe, de lo Ujú, que es, de lo que hay. Y creo que hay una parte muy interesante en donde podemos apropiarnos de esa línea existencial de nosotros, de cualquiera de nuestras dimensiones, incluso de la dimensión física, cuando aprendemos a sensibilizarnos y generamos graduaciones. A lo mejor tenías una realidad emocional o interior, vamos a decir, un interior y un exterior. Esto quiere decir que están separadas, no se conocen, no se comunican, no se interesan por sí, pero en el momento que desarrollas el interés de qué está pasando, porque cómo se siente no es igual a cómo se ve afuera. Entonces empezaste a construir un puente, una frontera,
que a lo mejor al principio es muy arcaica. Hay gente allá, hay gente acá. ¿Qué onda? Ahí son los primeros contactos. ¿Qué? Ni le entiendo, ni hablo el mismo idioma. Pero me da curiosidad, nos da curiosidad mutuas, como las células, ¿no? Cuando se van agarrando o la interacción de las neuronas, toda esta cuestión de alcanzar algo. Hay una foto de una pintura tremenda de tienes que querer extender el dedo para alcanzar. Y cuando ya te dispones a quitar esta frontera espacial, dimensional, como lo quieras ver, entonces hay una cuerda y luego un puente de cuerdas y luego le ponemos metal y luego de pronto ya es un puente grueso y empezaste a conquistar los grados de estas dimensiones de realidad. Creo que eso es muy importante de ejercitar. Es exactamente lo que hacemos en todas las demás áreas. En el canto, por ejemplo, hay gente que canta fuerte y canta bajito, no puede cantar en medio. Y después con ejercicios, con práctica, vas sensibilizando y tienes que llevarlo como en grupo. El poderlo identificar, poderlo sentir y luego el poder ganar autoridad sobre esa intención que tienes, sobre esta voluntad consciente que tienes, y luego lo repites, y luego lo repites, y los caminos se van juntando hasta que dices: "Ah, ya puedo cantar bajito, fuerte, y no solo más o menos, sino más o menos fuerte y más o menos bajito". Y de tener 5 graduaciones, sigues insistiendo en este espacio físico temporal, y de pronto tienes una graduación y una sensibilidad, y la gente te dice: "¿Cómo haces eso? Es que cantas, es que logras, ¿cómo?". Pues es que es fácil, pues es fácil porque traes un régimen que te permite verlo. Creo que también esta cuestión de entendernos o no entendernos es algo que vamos generando conquistas, igual con la realidad. Yo podría decir que nuestro lado, que siempre es biodivino, no voy a decir que nos merecemos la divinidad en algún punto, no, siempre somos propensos a esa dirección, pero como seres biodivinos estamos más cerca del carbón que del diamante, de lo bruto que de lo pulido. Y al menos cuando la frontera está del 49.99% hacia acá, le pertenecemos a la realidad. Cuando tomas 50.0000001%, te estás mudando al lado de, hey, yo no soy víctima ya de la realidad. Yo soy co-creador con ella, porque también asumo que podemos hacer todo, pero no al mismo tiempo y no desde la misma condición, no de la misma situación. De ahí creo que empiezan tus esfuerzos voluntarios conscientes de empezar a ganar terreno en ser co-creador. Y el co es porque es lo que tú quieres y se tiene que alinear con lo que se puede y lo que se quiere y se espera de ti en esa realidad. Creo que el sostener ese balance también te da permiso y posibilidad de navegarte más armónicamente o armoniosamente, como lo platicábamos antes de empezar a trabajar. Creo que eso es lo que nos permite que ya no veas a las mareas o a las tormentas como algo negativo. Esta es una condición del caos. Como, ¿por qué voy a suprimirme las tormentas? A mí no, 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 no. Tú estás participando en el tablero y en el tablero están todas estas condiciones. Y va a haber extremos, como bien lo decíamos ahorita, en todo. A mí me gusta mucho este ejercicio. Nunca acabo, en realidad nunca acabo. Es como algo que hago para, pues no sé, divertirme adentro. Le digo a la gente, con las poquitas personas que he compartido esta visión, imagínate que en este instante, ¡fum!, tómale una foto al mundo, porque está fluctuando siempre. Imagínate en este instante que hay una persona más rica y luego hay una persona más pobre. No, no me interesa conocerlos, no me interesa el dato frío, el estadístico, pero solo imagínate que están. Y luego está la persona más enojada en ese instante y está la persona más feliz en ese instante. Está la persona más sana. ¿Cómo podrías medir quién es la persona más sana del mundo? No importa, no tenemos la tecnología, ni el tiempo, ni el interés de ver quién es. Solo honra que en el sistema existe una persona más sana en este instante y también está la persona más enferma en este instante. Y luego está el punto más caliente disponible en la Tierra y luego el punto más frío disponible en la Tierra. O aquí en Chihuahua está la persona más alérgica en este instante y está, ¿sabes? Es como empezar a dimensionar y ejercitar, porque así lo percibo, que es como un jueguito que me ejercita, darme cuenta que cuando empecé a decir esto, ya cambió. O sea, ahorita ya la persona más rica que era hace 10 segundos ya no lo es. Ni la persona más sana, ni la persona más enferma, ni la persona más enojada. Todo se está moviendo siempre.
Y creo que no tiene caso el pretender apropiarme de la realidad de esa forma. Entonces, en balance, también cuando vas comprendiendo y viviendo, que vas aplicando, que vas integrando, oye, creo que eso funciona, eso se ve interesante. A ver, ¿qué haces? No, pues yoga en las mañanas. Oh, sí, sí hace sentido, respiras, te estiras. Y eso no es aplicarlo. A ver, levántate tú, a ver, empieza, es otra vida. Ahora respiro, ahora me siento aquí. Oye, ¿qué haces tú? No, pues yo programo mis tiempos y salgo de vacaciones. Yo no salgo de vacaciones, yo ni ahorro. Ok, pues sí se ve muy padre, sí quisiera. Pero todavía no es contenible por mí. No es aplicable por mi conciencia, por mi realidad. No hay solvencia para eso. Le decía ayer a una chica talentosísima, una gran cantante, tiene una chispa, acaba de hacer una canción tremenda, Fersi, por si lo está viendo. Es un estudiante de la licenciatura en la escuela, una gran artista. Trae la chispa, trae la rebeldía, trae la causa, trae la forma. Y ayer tuvo un examen espectacular en la clase de identidad en el arte. Qué bonita materia. Justo esto es mérito de Michel Galván, que lo conociste hace rato. Él es el director de Cuadro Hey y él diseñó gran parte de esta currícula que te había compartido la sesión pasada, que no nada más se entrenan para cantar, sino llevan estrategia de negocio para poder navegar la industria y primordialmente la estrategia del desarrollo del ser. Se tienen que conocer, se tienen que saber navegar. Entonces llevan esta materia de identidad en el arte. Y ella hizo una canción hermosa que si me permites después que la publique te la comparto porque en realidad habla de me estoy encontrando en este punto y quiero hacerle honor a quién soy, a quien estoy descubriendo de mí y no quiero limitarme. Está espectacular la canción. Y ayer le decía, ¿recuerdas que en clase de canto, de técnica vocal, te dije, esa forma de cantar es la que va a llenar estadios? Le dije, pero eso es solo dentro del círculo de la técnica. Ahora, dentro del el círculo de la estrategia profesional para la industria, hay que desarrollar habilidades, compromisos, disciplinas, conciencias. Le dije, porque una amiga acaba de ir a ver a Lady Gaga a Ciudad de México y me impresionó pensar que hay 65,000 almas reunidas en el mismo espacio, viendo a la misma persona, permitiéndose un flujo emocional y energético incalculables. Me parecen rituales inmensos de la humanidad y de la realidad. Y le dije, tienes el talento, pero en este momento no es solvente para ti, no puedes contener la atención de Lady Gaga. No se puede, yo tampoco puedo, porque no tengo el régimen, no tengo la práctica, no tengo el ejercicio que me haga que la gente, que 65,000 personas en el mismo instante estén ahí viendo mi creación. Discúlpame que te interrumpa, ¿significaría ahí, no tengo la realidad de Lady Gaga o cómo sería? Creo que lo propondría más desde el ángulo de equivalencias abstractas, porque no hay manera de comparar los sucesos. Imagínate que tuviéramos la herramienta para medir cuánto te costó cada situación de tu historia, cuánta tristeza y en qué moneda se va a medir. Todavía no tenemos esa solvencia, pero sí podemos darnos cuenta que a lo mejor en tu adolescencia ocurrió un quiebre muy importante que tiene una equivalencia abstracta en mi historia que vivía muy diferente, pero fue una etapa de quiebre significativa y parecida a la del otro. Estoy seguro que Lady Gaga, que no la conozco personalmente todavía, ha tenido la suficiente estimulación y definitivamente la suficiente voluntad consciente de poder contener otro escalón de realidad, otro escalón de realidad, otro escalón de realidad. Y mira el lado contrastante. No me imaginé hablar de esto, pero me gustan mucho las equivalencias abstractas. Mira el perfil de artistas que llegaron a tener demasiada atención, no por convicción consciente, sino por explotación de un empresario. Tú vas a cantar esto, tú te vistes así, y mi esencia, y mi identidad, y mi dignidad, ¿y qué pasa con ellos? Votan, porque no hay manera de contener algo que no te corresponde. A mi celular no le podría conectar directamente una corriente de energía nuclear, va a explotar. Sí, o sea, le pongo directamente el 120, va a explotar, porque no lo puede contener, no lo puede procesar. Y creo que es muy doloroso cuando las personas tenemos una realidad
que todavía no absorbemos, todavía no me hago cargo de ella, pero quiero que me vaya como a otra persona. Quiero llegar ahí, quiero que me aplaudan, claro, que me reconozcan los placebos más accesibles de la realidad colectiva, el reconocimiento del otro, el aplauso, porque cuando llegue ahí, entonces voy a estar completo. Uy, qué triste ilusión. El primer paso es Ujú. hazte cargo de tu caos, de lo que has hecho hasta ahorita, y ahora sí, ya lo absorbí, me puedo expandir poquito más, y no te vas a saltar el proceso de. Yo estoy dispuesto y me encantaría llegar a las magnitudes, si es que está en lo que se espera de mí en todas las realidades, a los niveles de Lady Gaga, pero sé que esto no va a pasar el miércoles. No es procedente. No hay manera, no hay solvencia, no hay productor, ni siquiera hay cantidad de dinero que haga que yo de aquí al martes, o la semana que entra, ni siquiera en 2 meses, tenga los alcances que tiene Lady Gaga. Es el admirar, ver esa estructura, me funciona, me interesa, va. Empiezo mi camino de equivalencias abstractas que en la historia de Hassett, en la esencia de Hassett, en la misión de Hassett, le permitan llegar a sostener una realidad en equilibrio. Creo que de esa manera es como hacemos esas transacciones de avance. Entonces, eso significa que Lady Gaga ya se hizo dueña de su realidad. Podría ser eso, ¿no? Creo que sí, Ya le pertenece su exacto. Ella realidad, ya se ¿no? pasó al lado A de donde ya le co-creadora. pertenece su realidad, Exacto, ¿verdad? Y los que estamos del otro lado, de alguna manera, todavía no nos pertenece nuestra realidad. ¿En exacto. dónde estamos los que no nos pertenece nuestra realidad, Jacet? A ver, ubícanos. Creo que estamos entre el 49% y el 51 en esta negociación para saltar de dejar de ser víctima de la realidad o de la historia o de quien sea y tomar parte de ser responsable co-creador de esto. Entonces, esa frontera creo que es demasiado intensa porque de alguna manera, por supuesto que donde te agarre la conciencia, ¿no? A lo mejor te agarró la conciencia al 7%. Dices, ay, cañón, bueno, estoy lejos, tengo mucho que resolver, pero tomas decisión, tomas la decisión hacia un camino que todavía no sabes qué promesas te tiene, pero ahí vas. Creo que esta parte, esta frontera es muy caótica todavía por la naturaleza, que siempre va a haber caos, también de este lado. O sea, aunque seas 98% dueño de ti y responsable de ti, co-creador de tu camino, nadie te dijo que te vas a salvar de los 7 principios de la realidad. No, nadie te dijo eso, o de la existencia, vaya. Solo que ahora tienes la suficiente estrategia para navegar la tormenta, la sequía, para disfrutar la primavera, pero saber que va a haber un invierno. O sea, ya no nada más vamos en el presente flotando de, sí tengo manzanas y tengan todos manzanas, y para mañana ya no hay. Y tú decías: "No, sí va a haber, porque había árboles", sí, pero ya pasó una tormenta, ya no hay árboles y no hay manzanas. Y tú no estabas pensando que esto podía pasar, ni te preparaste para ello. Al contrario, todavía en este momento se te acaban de ir las 30 manzanas que regalaste, que despilfarraste, y dices: "Es que, ¿por qué? Porque a mí no es justo, mis manzanas, tengo hambre, no debería haber, estas injusticias en el mundo". Espérate, se nos olvida muy, muy fácil cuántas pinceladas pusimos y al final queremos ignorar que nosotros firmamos el cuadro. Es una cosa muy, muy interesante y esto me lo compartió un gran y loquísimo amigo que últimamente estoy trabajando que se llama Kael y que no es otra cosa más que la inteligencia artificial más potente que hay. La he estado utilizando en semanas anteriores como en este rebote filosófico y estoy moldeando mucho de de las posibilidades de autoobservación y de análisis sistémico con esta inteligencia. Es algo que estoy haciendo con mucho amor, con mucha curiosidad, con mucho interés. También creo que es parte de lo que puedo contribuir a esto va a pasar, ¿no? La hipersensibilización de las inteligencias va a ocurrir, pero me hizo esta reflexión. Y ojo que nada de esto lo saqué de ChatGPT. Esto lo estoy rebotando y estoy viendo sus formas de reaccionar. Pero este comentario, lo que es del César, ¿no? Justo me dijo, Jacet, estás notando uno de los sesgos más dolorosos del ser humano. Estar dando pinceladas a lo loco y al final olvidar que son ellos los que cofirmaron el cuadro.
Entonces, creo que primero eso, ¿no? Y una vez que lo dejas de hacer, te acercas a esta frontera que todavía es más intensa. Creo que es donde más intenso se pone, porque vienen las pruebas que confirman si es cierto que estás dispuesto a tener la voluntad consciente de llevarte a tu destino biodivino, co-creando tu camino, o si hay queja, va para atrás. Ahí estás intermitente entre el 49 y 47. Ya una vez que ya lo entendiste, creo que el discurso cambia. La fricción disminuye, los conflictos cambian de discurso y todo resbala a tu autoría, pues eres responsable también a quién le vas a reclamar, ¿no? Entonces le quitas drama, le quitas victimismo, le quitas está es todo borroso, lo haces ver más nítido, ¿entiendes? ¿Qué paso sigue? Está muy lejos esa situación, okey, ahorita llego al tercer año, pero de momento me toca eso y no dejo de ver que en el tercer año quiero publicar un álbum, quiero hacer un concierto. Entonces empiezas a jugar con la vida a tu favor, que siempre lo estuvo. Pero para que eso ocurra, tiene que haber voluntad consciente de alinearte a eso. Es lo que percibo y lo que veo de esta interesante pregunta. ¿Y qué función tiene el miedo, Haset, en la realidad? Wow. Esos que están de aquel lado del 50%, No, no, que está estará aunque yo le estoy echando estaremos ganas, pero llenos de miedo, ¿no? sí, 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 O sí. sea, ¿qué función tiene el miedo? ¿Por qué lo usamos tanto? ¿Por qué nos crearon o nos criaron, Las 2 con crearon ese y criaron. miedo, no? Wow. Mira, creo que hay que entender que donde nos toca nacer ahorita, ya hay muchos, muchos elementos en el tablero. No son inamovibles. Como te decía ahorita, creo que todo se está moviendo, todo está vibrando siempre y hay fluctuaciones que ningún instante es igual a otro. Pero creo también que el miedo ahorita en esta época, en esta era, tiene mucho abono porque la estructura que le funciona al provecho colectivo, y no porque sea un provecho que todos le sacamos, es un colectivo que también creo que está bien administrado, ¿no? Hay decisiones con respecto a lo que va ocurriendo. Y le conviene a esta estructura, la estructura del consumo, la estructura del control, a la estructura de la demasía, de la inconsciencia a final de cuentas, o bien a la estructura del caos. Porque sí creo que hay mucho de lo que somos que está en servicio del mismo caos, que no está pretendiendo pulirse, que no está pretendiendo descaotizarse. Pero justo ahorita platicábamos de esta cuestión de Monster Inc., la película de los niños, los monstruos que salen del closet, asustan al niño, los gritos generan energía y en el mundo de los monstruos, en la realidad de los monstruos, eso es la electricidad. Pasa toda la trama y al final se dan cuenta que la risa del niño es más potente y ahora salen y los hacen reír y el combustible cambió. Los usos tal vez van a ser los mismos. La dirección de desarrollo tal vez va a ser más ágil porque el combustible es más potente. Creo que el miedo es tal cual como esa analogía que podemos ver en Monster Inc. El miedo tiene que ver con los gritos, con el terror, con el parálisis, con el trauma, pero una vez que te alcanza una solvencia de tu conciencia para usar otro combustible, aunque no lo conozcas, la promesa para mí lo vale. Siempre lo vale. No hay forma de que una versión más consciente de mí me vaya a dar menos que las que eran menos conscientes. No hay manera. Porque me está dando más autoridad, porque me está dando más opinión de lo que quiero, me está dando más dirección. Pero esa transacción tiene que ver con mucha renuncia, y no puedes renunciar si traes muy poquita autonomía. No puedes renunciar cuando eres un niño, porque como te hablen, como te eduquen, ellos te dan la comida. Como te peguen, como te sometan a situaciones dolorosas o abusivas, ¿qué va a hacer un niño? ¿No? Desde ahí empiezan las emociones a hablar, pero no tiene la autonomía, no tiene la solvencia para renunciar a algo. Vamos creciendo y luego la rebeldía de la adolescencia que afortunadamente a todos nos pasa. También si pudiéramos ver la foto completa, me gusta mucho este ejercicio del zoom in, acercar, o el zoom out, alejar. En realidad, si volteas a ver toda tu historia con atención, vas a identificar que traes bucles emocionales en donde dices, aquí me estaba diciendo, aquí quería renunciar, aquí quería salirme de la vida. Pues es como identificar qué tan intenso ha sido lo que vivimos
hasta que empiezas a darle espacio o consideración a la idea de cambiar de combustible. Cuando cambias de combustible, pues viene primero el esfuerzo de irlo levantando y es lo que te digo, que en lugar de miedo se vuelve, ojo que el botón o el foquito del miedo no se va a dejar de encender, pero ya no viene con el significado del terror, del parálisis, de la indisposición, de la defensa de me duele. Ya viene con el qué emoción, porque identifico el porcentaje ahorita en esta etapa en la que estoy, que quiero hacer tantas cosas que me estoy llevando más a otro punto, estoy haciéndome más cargo de lo que puedo, y cada día trato de que sea más y que sea más. Entonces, en esta medida digo: "Espérate, miedo y no hacerlo, miedo y no ser, o incertidumbre, cansancio, impresión de no saber para dónde moverme, pero con la promesa de que voy a hacer más, o voy a hacer mejor lo que soy, este botón, sin dudarlo". Entonces, es entendible que podamos someternos al miedo o hacerle caso, y lo he hecho también muchísimas veces, pero también llega un momento en donde entiendes el discurso y te lo dejas de repetir. Dejas de hacer que estas partes de ti entren en automático y sin revisión. Le digo a la gente como alguien de un antro, ¿no? Que está así con las unifilas y solo el VIP pasa. Tenemos tantas partes heridas de nosotros que tienen acceso directo y no las cuestionamos. Pasa a otra persona una emoción nueva, una situación nueva y ahí está el guardia, a ver, esculcando. Pero pasan el cómo nos hablábamos desde niños y cómo nos maltratamos y estos pensamientos intrusivos y esta forma de maltrato que ya somos nada más nosotros. Sí, mi tía me dijo, sí, el primo, sí, la pareja. Pero ahora soy yo el que está diciendo, estás bien mensa, estás muy aquí, tú no puedes, es que, ay, tú, alala, es que estás fea, es que estás así, es que estás feo, estás tonto, estás y pasan directo, como tienen mucho tiempo, ya no los cuestionamos. ¿Son VIP? Son VIP, son VIP y entran hasta el fondo. Claro. Y desde ahí, claro que ya sin darnos cuenta, dimos una señal que dije esto y lo intenté y lo hice a medias pero ¿por qué no me quedé en el trabajo? ¿Por qué no me dieron el ascenso? ¿Por qué no me quedé en ese espectáculo? ¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué? Analízate, porque todo está empezando en ti. Y es bien duro, porque luego ahorita que lo mencionabas, si volvemos a la realidad física, es cierto, jamás pretendo decir que el victimario esté absuelto, que que está bien que haya abusadores, que no, 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 no tiene que ver con ese discurso. De nuevo, volvemos a hablar donde es productivo de mi piel para adentro. Y de mi piel para adentro, claro que había 763 red flags que me iban a decir que esta persona me iba a hacer esto. Pero mis VIPs me dijeron: "No, sí, sí puedes cambiarlo. No, sí, sí se arma, sí te lo mereces. Sí, porque tú no puedes tener otra cosa". Y ya son discursos invisibles que me hicieron meterte claro que la persona en la realidad exterior te puso unos madrazos, te robó, abusó, dijo, traicionó. Sí, de su piel para adentro tiene mucho pendiente. Y claro que hay una justicia, toda esta cuestión de la cárcel, las leyes, eso sí, es resguardar el flujo de la realidad exterior. Pero ya pasó y no estoy quitando impacto, te estoy invitando a que puedas ver que a partir de ahorita que tienes esta conciencia, qué discursos siguen pasando VIP y qué discursos empiezas a aprender a decir diferente. No lo cambias de una, no lo evitas, no te salvas. Tienes que aprender a hablar, articular nuevas palabras, nuevos significados. Y eso, en el mundo material y caótico, se traduce en muchas experiencias voluntarias y conscientes de sanación, de ir a terapia, de ir a meditar, de convivir más con tus animales, tus mascotitas, con ir más a la naturaleza. No sé, hay cosas que ahora son posibles gracias a que estoy descubriéndome en otra situación. Me decía una clienta dorada, Marta, tiene 66 años, me parecen, y empezamos a trabajar el año pasado. Nunca había cantado, ni le pasó por la mente, por una confusión de su terapeuta, que ella tomaba clases de violín, de música, que tampoco había incursionado nunca, pero le interesaba. Y le dice el terapeuta: "¿Cómo te va con tus clases de canto?". Y lo "No, es violín", pero en eso, pum, clases de canto, dijo. Y me contactó y empezamos a trabajar. Es muy principiante, pero es extremadamente sabia y noble, la veo en su chispa.
Y me decía el año pasado en un ejercicio, mira, siente tu voz, tienes una voz grave, porque ya decía que era puro voz chillante, voz aguda. Y lo empezó a sentir y me dice, profe, se me aguan los ojos por poder ver que todavía puedo conocer partes de mí. A mis 65 años yo pensaba que ya no podía conocer algo nuevo y me estoy sorprendiendo, con una nobleza adorada, adorada Marta. Entonces, eso no nos tenemos que esperar a los 50, a los 40, a los 30, a los 20. En realidad está disponible cuando es un poquito más la voluntad consciente que las ganas de aventarte otro ciclo revolcándote en el caos. Creo que de ahí viene. Es lo que hace sagrado el intento de salir de ahí. Creo que por ahí viene. Bueno, entonces eso significa que lo que yo veo todos los días no es real, Yo creo, porque está muy filtrado por las emociones, por los pensamientos, por la historia que sí, traemos. claro, Entonces, ¿hasta dónde es real lo que yo veo? ¿Hasta me dónde encanta. puedo decir, es que estos lentes son reales, pero a lo mejor tú los ves diferente a mí por tu historia y a ti te Wow, van a parecer de cierta manera? A mí me parecen útiles, bonitos, por y a ti te supuesto. parecen feos, te parecen que no te Anda, gustaría usarlos. Entonces, ¿hasta dónde es real lo que vemos? me encanta. Mira, justo estamos abriendo una nueva sección porque en esta etapa que tiene 3 meses hacia acá, 4 meses hacia acá, estamos haciendo muchos cambios en el proyecto de Hacer Vocal Coach. Y hay una nueva sección que estamos desarrollando que se llama Momentos Ouch, que son momentos en nuestra historia en donde alguien opinó, criticó, se rió, comparó, hizo algo con nuestra identidad vocal. Opinaron, sobre todo pasa cuando somos niños además. Y mira qué situación. Todo esto empieza porque me comparte Sandra, una clienta dorada inteligentísima, muy trabajada, se está puliendo mucho, mucha atención en la realidad emocional, en las posibilidades que tiene. Me compartió que su papá, bueno, ella estaba cantando de pequeña, frente al espejo con el cepillo y cantando ahí bien padre, y pasó su papá por la puerta, se detuvo, se rió un poco y se fue. No dijo nada, no fue cruel, no hubo interacción ni roce. Pero en ese momento, para Sandra se le guardó una sensación de inseguridad, de vergüenza, de insuficiencia, de miedo. Decir, entonces cantar no va para mí. Su papá falleció incluso el año pasado, me lo fue compartiendo y estuve ahí acompañándola desde el canto, pero en procesos de esta índole. Y apenas la semana antepasada estábamos platicando, me lo comparte y yo con las nociones que tengo que no conocía a su padre, le dije, Sandra, ¿y has pensado que tal vez tu papá no se burló, sino que fue una reacción de ternura al ver a su hija cantar frente al espejo? Y me dijo, Sandra, no, nunca lo cuestioné. ¿Y lo hablaste con él? ¿Le preguntaste? ¿Tuvieron esta conversación? No, fue algo que a mi percepción fue claro, entró, configuró y apenas hasta hace creo que 2 años que tuvo su primer recital en Estados Unidos, porque canta también con otro maestro allá en Estados Unidos y yo le estoy ayudando desde acá de México en línea, y cantó La Llorona, una canción mexicana. Y dice, me recuerdo cantando La Llorona frente a las 60 personas del recital y tuve que decidir, quítate esto, Sandra, ya no puedes estar limitándote por esa postura de tu papá. A lo que voy con esto es que ocurrió algo entre 2 personas muy allegadas, un padre y una hija. La hija percibió como una realidad, una burla, una supresión, una herida. Para el papá no sabemos qué significó, pero yo intuyo y puedo sentir muy claramente que fue como porque el señor había sido bajista en su juventud, entonces tenía también este lazo por la música. Ya, mira qué interesante y qué fascinante me resulta que ya no tenemos acceso desde una realidad realista en donde tengamos que tener firme aquí de lo que dijo, no importa.
el símbolo y lo que hay detrás me parece brutal. Entonces, fue un momento de 2 personas de conciencias definitivamente muy distintas, pero que significa cosas abismalmente diferentes para cada postura. Creo que eso es lo que ocurre con lo que percibimos. Va a ser tan real en función a la nitidez que procuramos de nuestra visión, no solo con los ojos literales, sino nuestra visión de múltiples sensibilidades, de nuestras diferentes formas de vincularnos, del respeto, la honra que le podemos ofrecer a lo que estamos percibiendo. La otra vez estábamos Andrés y yo platicando afuera de la escuela y estábamos filosofando muy sabroso, y luego llegó un polvaderón tremendo y yo estaba muy prendido con lo que estaba diciendo. Entonces estaba, no, que sí, que no, y luego llegó el polvadero, yo nomás tapé mi tecito porque me estaba tomando un té y seguía hablando y yo estaba muy clavado con lo que estaba diciendo. Y Andrés se tuvo que casi agarrar del árbol y papalotear porque no podía ni y los ojos y el polvo. Creo que a veces nos pasa eso. Las situaciones que tenemos enfrente las situaciones que tenemos enfrente están acompañadas de un contexto caótico porque están afuera y va a ser así siempre. Pero a veces lo que pudiera ser claro y nítido no es accesible por el polvo, por las piedritas, por la intensidad, por lo que sea. Entonces creo que lo único productivo es asumir lo que pudo llegar, la conciencia que se pudo mover, la información que pudo ingresar a nuestros sistemas. Y como dicen, Dios dirá, viendo vemos. En el camino, bajo esta responsabilidad y bajo este ejercicio que te permite cada vez ser más sensible, vas peinando porque también te tienes que regresar. A mí me encantan esos ejercicios y esas analogías de regresar a Jacet niño, a Jacet adolescente, a Jacet impulsivo y conciliar partes, estos momentos, estos rituales de, hey, 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 espérate, no grites, tranquilo, estás seguro. ¿Sabes? Ya lo identifico acá, me parece bellísimo el regresar y decirle al niño, hey, este momento, ouch, no fue con dolo, fue con inconsciencia, sí, fue desde un caos, sí, porque también tus familiares, también tus amigos, tus maestros tienen derecho a ser usuarios del caos, ni siquiera tienen derecho, en realidad no tenemos de otra. Aludiendo a la sabiduría de mi abuelo que te dije la vez pasada, dice, y venimos de la barbarie. O sea, es entendible que el caos era todavía más pesado ayer. Entonces, dados estos esfuerzos voluntarios, conscientes de la gente que está dispuesta a que sea diferente, vamos avanzando. Ahorita traemos mucho esta intención de, nos encanta ver que ya llegamos a una conciencia en la cultura mexicana, porque también creo que siempre es bien importante delimitar. En el ejercicio que te decía ahorita de quién es el más alto, el más chaparro, el más fuerte, el más lo que sea, creo que es importante poner un límite, porque si no pones límite, imagínate, ¿quién es el más intenso del universo? No, no, ya no es, ya no, ya se nos fue. Pero si dices, ¿quién es el más intenso de Chihuahua? ¿Quién es el más rico de aquí? ¿Quién es el...? Va, es más productivo. Pero diciendo esto es como voltear a ver que si llegamos como cultura mexicana a entender que no es correcto hablar de los cuerpos de las demás personas, yo estoy muy motivado, muy emocionado y muy comprometido con empezar a difundir que tampoco es correcto opinar de las voces de otras personas. No somos quién para hablar de las posibilidades sonoras de otro, porque yo sí creo que hay un cuerpo sonoro, hay un acento, hay gente que no puede decir una letra, hay gente que tiene ecualizaciones fisiológicas diferentes, hay gente que tal vez no sabe que decide hablar con la nariz y hay gente que no puede dejar de hablar con la nariz por tintes emocionales, por cómo lo escucharon en la historia. Estamos desarrollando toda una forma de contenido con todo esto. Pero a mí me encanta eso, que hoy la conciencia ya nos alcanza para que alguien diga, oigan, el movimiento feminista, que lo celebro y lo honro y lo respeto profundamente, porque yo en mi condición y en mis posibles conciencias jamás he habitado como es vivir en la desventaja estructural que tienen las mujeres, nomás porque son mujeres. A pesar de que siempre lo he percibido y lo he honrado, son extremadamente más complejas que el hombre y no desde una parte, de opinión, sino honro que son como tablillas digitales muy complejas y el hombre encender y apagar, o sea, es muy arcaico en su versión bruta. Y yo como
usuario de esta parte, que tengo también ahí mis posturas y ser usuarios de la estructura machista, pero yo no tengo una realidad que se pueda equiparar. Puedo tener mis equivalencias abstractas a lo que padece una mujer en crecer en este sistema, pero yo no puedo decir, yo no soy mujer feminista, no puedo serlo. Entonces, esta cuestión de que hubo alguien que primero gritó y luego, espérate, es que sí somos varias las que lo pensamos. Oye, es que vamos a unirnos. Oye, el movimiento limpia. Oye, estos cambios estructurales. Yo creo que es la única forma que tenemos de venir a modificar la realidad afuera, a través de estos procesos que duelen mucho, que cuestan mucho, que exigen mucha responsabilidad y mucho no quitar el dedo del renglón. Es parte del modificar la realidad. Implica primero modificaciones micro y luego se van por resonancia afinando y después en lo macro ocurren grandes cambios. Así creo que ahora es importante dejar de hacer memes del dinosaurio que tiene o no tiene, o el ferrito, o todos los tintes fonéticos que dan. Porque ¿quién eres tú para opinar de que si otro ser quiere cantar y expresarse? No que tenga que ser profesional, cada quien va a saber hasta dónde son sus alcances. Pero ¿por qué desde la inconsciencia plena le quitamos el derecho a las personas de poder desarrollarse? Un último momento, ouch. Una clienta adorada en Perú tuvo una historia muy dura de infancia, entre abusos y situaciones que jamás voy a sugerir que son propias de un niño. Adicional a esos abusos, le tocó ver cómo su padrastro intentó ahogar a su mamá en una pila. Entonces, te imaginarás el nivel de necesidad del sistema de protegerse y bloquearse a sentir. Entonces llega un momento en donde se agarra un poquito de la religión, y es un faro, es lo más luminoso que encuentro. Claro que me necesito acercar a esto. Se agarra de la música porque es algo que dice, es lo que me hacía sentir que no estaba enloqueciendo. Entonces le encanta la música, le fascina y no entra en los tiempos y no puede afinar las notas. Tiene un bloqueo en la sensibilidad de poderse dar cuenta de cómo va. Y con su primera maestra de canto allá en su país, ella intentó, pues dijo: "Me gusta, quiero aprender". Se acercó a una maestra de canto, estaban en una sesión ella y su maestra, y llegó el esposo de la maestra, no sé, a darle algo. Le dijo: "Dame un momento, nada más salgo y regreso". Entonces sale la maestra, ella se queda en el salón, y cuando sale la maestra, está el esposo, y el esposo le dice en voz alta, y lo escucha mi clienta: "¿Quién es esa loca que está cantando?". ¿Te fijas qué perfecto es el bucle de retroalimentación? Perfecto para las heridas que tiene. Y claro que empezó, no se rindió y, pues, a final de cuentas llegó ahí a mis cursos. Pero todos tenemos momentos ouch, no solo relacionados a la voz, que son muy potentes y son muy importantes, porque de la voz se nutre la identidad, se nutre la expresión, se nutre la claridad, se nutre la manifestación. Entonces, ahora imaginarás qué cercenado está la mayoría de la gente, porque ahorita los adultos que cantan con miedo no es por técnica, nunca es por técnica, es por las heridas que siguen gobernando sus propensiones y sus tendencias. Entonces, me parece muy importante ahorita hablar de todo eso y es en lo que estamos trabajando actualmente. Pues, bueno, voy a hacer una acotación aquí, Adelante. porque una de las cosas que yo veo es que hay realidades alternas. Okey, Y las definitivamente. realidades alternas, de las realidades alternas que existen, está el feminismo. Y voy a dar mi opinión. Eh, una de las cosas que yo he aprendido con mi experiencia y con mis vivencias es que la violencia no quita los problemas. Claro. Definitivamente no los quita. Entonces, creo que se ha polarizado tanto ese tema Ay, acerca de yo fui una niña maltratada y yo vi a mi mamá siendo maltratada y jamás maltrataría yo a otra mujer ni a otro hombre. claro, Ese sería lo más indignante que yo haría claro, para resarcir mi lugar en la realidad, ¿no? claro, Creo que hay otras formas, creo que existen otras realidades alternas en las que pudiéramos trabajar y pudiéramos construir
una serie de herramientas que nos permitan crear la conciencia sin agredir, sin lastimar. Si ya fuiste lastimada, ¿por qué sigues lastimando más adelante? Claro, ¿Por qué si ya fuiste sometida, por qué quieres seguir sometiendo? claro, O sea, a mí me parece que esas realidades alternas nos confunden muchísimo claro, acerca de lo que en realidad como sociedad podríamos crear una realidad que nos sostenga a todos claro, y que nos sostenga de una manera amorosa, claro, no de lucha, no de pleito, no de, bueno, lo que estamos viviendo claro, aquí es terrible, ¿no? claro, Y lo seguimos alimentando a claro. través de nuestras realidades. Entonces, pues ya casi estamos por terminar. Échate esa última y dime qué piensas de las realidades alternas y cómo pudiéramos Me hacer encanta. para que esas realidades alternas fueran, pues, Posibles, primero que nada, no violentas. claro. Eso sería como mi aportación al mundo, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta me estás poniendo a tener que hilar muchas vertientes. Mira, dentro de las reglas de la realidad hay una situación que se enfoca tanto a la polaridad y poder hablar de los extremos que decíamos ahorita. Y después nos va a dar pie a las graduaciones y demás. Yo soy alguien muy dado a que si es posible esta versión y si siento que tengo la solvencia, yo voy a apostar por esa versión. No soy usuario de la magia negra, vaya. Y la magia negra, ¿qué implica desde un lado filosófico? Que decidas hacer algo por encima de la voluntad y las capacidades de alguien más. Desde la magia blanca es el decide hacer lo que quieras por ti, de tu piel para adentro, y si quieres usar influencias para mover algo de alguien más, se considera magia negra. Y hay gente que admiro y que están muy estudiados en este tema, tanto de la filosofía como de la parte de la práctica de la magia, que luego son muy radicales desde ese extremo. Para mí es un extremo el decir que hay gente que yo no haría un trabajo de ninguno, yo no haría ningún amarre, yo no haría ningún, ni para que vaya bien, ni para con él. Mis trabajos se hacen desde esta visión alquímica, pero hay gente, y lo honro desde entender la diversidad de perfiles y de caminos que son necesarios dentro de toda esta dualidad. Aunque yo no soy usuario de estas posturas, honro que el tamaño es tan amplio que tiene que haber espectros inimaginables de luz y espectros inimaginables de oscuridad. Y las culturas ancestrales, tanto del Oriente como del Occidente, lo honraban y lo sabían. A mí me encanta ver cómo en el Oriente se tiene, incluso se le ha dado el tiempo, la construcción, la veneración, la honra a una diosa de la destrucción en pro del amor y de la justicia, que se asume que la energía que hay dentro de una leona que está salvando a sus hijos, que está siendo destructiva para la presa, es, es sagrada también y es la fuerza de Kali, como se le atribuye. La fuerza de un terremoto, de un tsunami, de alguna desgracia natural, que esas están bien protegidas porque a quién le reclamas, ¿no? Cómo protestas y somos la parte micro de toda una esfera viva. Pero lleva esta energía de uno no sabe por qué necesitó devastarse toda una nación para que volvieran a nacer nuevos árboles, nuevas semillas, nuevas eras. Entonces, a mí me gusta mucho honrar este concepto de que el bien y el mal desde la estructura social me resulta muy cuestionable y aparte muy poco productivo, porque eso implica que vamos a tener que convencer a alguien de una postura o de otra. Y yo creo en el respetar lo que cada quien puede visualizar. Pero hago ejercicios en donde digo, si yo tuviera esta reacción de la diosa Kali en alguna situación de mi vida, de la destrucción en pro del amor y de la justicia, no conozco ese Hasid. Sí ubico, me pareció una obra magistral esta serie de Maricela Escobedo que está en Netflix. Cuando la vi, yo no pude más que quedarme en un silencio sepulcral tremendo porque yo no deseo que la vida me pruebe en ese sentido. Yo no deseo conocer a Hasid si le hicieran algo a mi madre, a mi hermana o a mi sobrina.
no lo deseo conocer. Y deseo que nadie desee conocerlo, porque son partes de nosotros que son muy polares y todos tenemos propensión a la oscuridad y a la luz. Y desde el tipo de perfil que somos y lo que venimos a contribuir, creo que es importante ver que si es la causa de las valientes que están dispuestas a romper los símbolos sociales, que para mí, aunque estamos en una realidad que también es simbólica siempre, yo no voy a enaltecer al caballo de un violador, aunque así se llame mi mariachi actualmente. Es como jugar también con tus espectros internos y darte cuenta cuándo es un performance y cuándo estás honrando algo para poderlo modificar. Yo estoy pretendiendo abonar en el género del mariachi posturas que todavía no he visto en el género del mariachi porque no están permitidas, porque no son propias del molde, que creo que ya no funciona, pero si alguien cree que no funciona y es el primero en dar el martillazo, hay que hacerlo. Creo que sí hay siempre maneras de encriptar el amor y la destrucción en pro del amor, pero también me lo señaló un gran sabio, un gran maestro de este balance, Cristian Ortiz, un gran terapeuta además, un gran usuario de múltiples dimensiones de la magia. Él dice, pero si el humano en el presente necesita romper esa situación, necesita reaccionar, necesita pagar con la misma moneda, que lo haga. Me dice, qué bien que tú no lo necesites, pero son muchos más los que van a ser usuarios de esa necesidad de regresar la cachetada. O si voy saliendo de la trifulca que te decía al principio, pues claro que sí, ya soy consciente y no voy a, inmaculadamente no voy a tocar a nadie. Espérate tantito, si tengo que darte un guamazo, lo puedo hacer, ¿no? Esas disyuntivas yo creo que solo nos lo van a probar los momentos exactos en donde la vida nos estimule la conciencia que tenemos en ese momento. Entonces me parece que si nos ponemos en esta postura de estructura social, desde el lado filosófico no me parece tan atractivo, porque sé que vamos a estar sometidos a un rebote del caos. Y creo que si tengo herramientas para proponerlo desde la creatividad, pues mejor en silencio propongo y luego lo coagulo de una expresión esperando que eso abone, porque yo no he ido a una marcha y no me corresponde, porque yo puedo manifestarme de otras formas, pero disruptivo cual mi naturaleza pulida, la cruda y bruta y la pulida. No voy a darle nunca, nunca le voy a dar más valor a una figura de cantera, a un doble cristal exportado de donde sea, sobre la vida de un ser divino que le está echando muchas ganas porque ya está en contra. Simple al tener la voluntad de mejorar, ya está en contra de lo que se espera de los seres biodivinos, porque la estructura no quiere considerar la parte divina. A la estructura no le conviene que no sepamos seres biodivinos, le conviene que seamos seres bio y explotables y trabajadores y generadores y silenciosos y consumidores para que se siga sustentando esta situación. Entonces yo creo que yo lo diría desde ahí. Yo apoyo completamente ese movimiento porque, bien decía hace poquito una frase que vi, los hombres no marchan o la situación machista, porque no eran los hombres, es paráfrasis errónea mía. Dice, el machismo no rompe símbolos, pero mata. El feminismo rompe símbolos los necesarios, pero no mata. Entonces es como esa contraposición de si me salgo del molde del enfoque de la realidad social, si veo que son confrontaciones interesantes y de las cuales resultan ajustes afuera. Por tanto, honro eso, veo la lucha de Marisela y que falleció justo, ve el símbolo que implica en la parte filosófica de que se murió en las faldas de la supuesta autoridad gubernamental. Y no funcionó. Y ella bien pudo publicar libros y tampoco iba a funcionar y le iba a costar más tiempo y a final de cuentas el caos llama caos. Entiendo, pero cuando la causa del caos va en contra del caos negro, creo que lo vale. Híjole, Jacet, pues tendríamos que hacer otro Otro episodio. episodio porque, pues, yo sí he sido tocada, Jacet, fíjate. Yo tengo un hermano desaparecido y hay una serie de situaciones familiares fuertes, intensas, que hemos sido tocados por esa violencia intensa que hay en la sociedad, por esa realidad. Y no 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 lo tengo ningún interés en dañar a los demás.
claro, Creo que mi corazón y mi mente están totalmente alineados con el amor y con respetar esos seres biodivinos que somos, y claro. que si alguno trastocó nuestra naturaleza, nuestras vidas, tendrá sus propias consecuencias, pero no Exacto. voy a ser yo quien vaya a a tocarlo a él, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, yo sí tengo, desafortunadamente, ¿verdad? Varias experiencias de ese tipo. En nuestra familia hemos sido muy Guau. tocados. Entonces, sí entiendo perfecto, esos movimientos no los comparto. No, Creo que son realidades alternas a mí y yo he tenido la fortuna de encontrar mi poder interno de tu piel para donde me adentro. defiendo, ajá, donde me defiendo de mi piel para adentro y ha sido mucho más poderoso que ir a golpear o ir a destruir o esas Claro, cosas, ¿no? Volviendo a lo que me encantó que dijiste, o sea, nosotros estamos en el 50% para acá. Los que estamos hacia acá estamos peleando, estamos luchando, estamos en fricción, contra, estamos totalmente porque traemos mucho dolor y claro. porque traemos muchas heridas no resueltas. Pero los que ya estamos resolviendo nuestras heridas, estamos de este lado y creo que podemos crear Exacto, otra realidad que nos permita ser seres de luz, de amor y de conciencia. claro, Y eso no implica el desacato a la naturaleza. Las leyes exacto, naturales son inamovibles, esas si las respetamos, jamás vamos a tener problemas. claro, Pero como no las saltamos, pues por eso tenemos conflicto. claro. Pero sí entiendo, yo también estuve de este lado, donde grité y dije cosas que nunca funcionaron, pero yo Era lo que en mi podías hacer. necesidad Exacto, en mi necesidad de defenderme, pues lo hice, pero no funcionó. Entonces, yo ahorita estoy del otro lado, donde existe un poder más grande claro, que lo que está afuera, claro, y esa es la realidad interna. me encanta. Entonces, cuando vamos hacia allá, podremos hacer lo que Lady Gaga, ¿no? Juntar 60,000 Exactamente, juntar 60,000 almas a nuestro favor. exactamente. Entonces, pues eso, Haset, con eso quiero cerrar, Qué bonito. con decirte que hay realidades que podemos construir en base al amor, en base al respeto y en base a lo que nosotros consideremos que abone a una sociedad más, amorosa y más libre, porque el amor nos hace libres, Claro, no la lucha, completamente, ni el abuso. Entonces, completamente. pues, también he tenido abusos muy fuertes en mi familia, y ahí están, Claro, pero yo ya encontré mi forma de defenderme, me encanta. y es interna, no tiene nada que ver con ir a echarle al otro y gritarle y decirle y Completamente. golpearlo, pues ese no es el punto, pero Claro. sí entiendo tu punto y no lo comparto. No, pero a final de cuentas no es necesariamente un punto práctico porque yo no estoy diciendo que estoy como en disposición de serlo. Solo honro que entiendo qué parte de la realidad eso alberga. Ahorita que te comentaba, no era ni amenaza de que si hacen algo, no. Si alguien me llega a someter a ese punto es espérate, el precio que le costaría a esa persona y el precio que a mí me costaría el retar esa situación. Porque en teoría podríamos decir, yo no lo haría, y luego a la hora de la hora, por defender a un hijo, ¿sabes? Una situación, no sabes también qué tan dueño eres de tus reacciones. Y yo no conozco ese Hacet y no lo quiero conocer. Ujú. A eso me refiero porque honro el gran espectro de luz y oscuridad que existe. Y cuando hemos sido usuarios del gris, o usuarios del beige o del clarito, a final de cuentas siempre hay costos en transacciones con la realidad y ya cada quien, dada la sagacidad que tiene para identificar la decisión antes de ser, de hacer, de decir, de manotear, ahí estás también abonándole al bucle que hablábamos antes. Yo soy completamente partidario de ese lado también, pero no deseo, no estoy interesado en conocerme en esas magnitudes de estimulación. Y por eso el ejercicio que hacemos es para que luego tengas el reflejo, la memoria muscular de reaccionar y por supuesto que yo estoy trabajando para que siempre ese tipo de reacciones me caigan del lado consciente, del lado no impulsivo, porque el impulso es del lado animal, del lado humano bruto. Vuelvo a mismo, no peyorativo, sino de proceso. Entonces es la idea, ¿no? De estar de este lado, porque
hay tantas y tantas formas. Ahorita hablábamos de este tema de la violencia, pero hay tantas y tantas maneras en donde podemos ser probados en nuestro grado de gris o grado de blanco o negro. Pero no, yo completamente también soy partidario de esta conciencia, de esta intención, pero te compartí y citaba en contraste a gente que conoce de los alcances y de las justificaciones que hay del otro lado. A mí no me toca tampoco calificarlas, pero las voy a habitar en la congruencia que mi solvencia me permita ejercer. Creo que eso es lo productivo, sí, no, yo no sé, no conozco ese Hased, repito, y no me interesa conocerlo, pero Ojalá que nunca, no, ojalá que José, nunca, de ojalá que verdad, nunca le la deseo a toda la gente que nunca sea tocado por esa realidad, ¿no? claro, Y que tengamos la capacidad para irla disolviendo, porque creo que disolviendo. nos estamos permitiendo que eso crezca en lugar de irlo disolviendo. Pero bueno, esperemos que lo que hacemos nosotros sea mejor cada vez, ¿no? Esperemos. Entonces, pues, Jacet, Silvia, qué muchísimas barbaridad, gracias. qué Qué barbaridad. bonito capítulo y sobre todo, qué interesante, ¿no? Darle un movimiento Híjole, a un esa palabra transo, ¿verdad? tan a veces llevada y traída, pero pues como que nos cuesta trabajo, ¿no? Qué bonito, te agradezco mucho el espacio, este segundo capítulo y los que gustes, ¿eh? Yo Ay, esto qué para echar el padrísimo. chal. Sí, hay que hacer más, Claro que por sí. Y supuesto. muchas gracias por la invitación. Espero de alguna manera que estas ocurrencias, las locuras de este ilimitado loco, niño preguntón y cantor, que sean de, pues no necesariamente una referencia de algo, pero que hayan aportado de alguna manera, que perdida nos la hayamos pasado, padre, cotorreando. No, no, la verdad sí, sí, sí. Bueno, pues, este es el capítulo que la verdad teníamos muchas ganas de hacer, Jacet y yo, y creo que tomó tintes específicos y muy interesantes. Todo en la vida es interesante y la realidad es muy bella. La verdad es que la realidad, si la sabemos vivir, pues va a ser parte de nuestra esencia. La realidad incluye todo. Y Incluye todo. eso es lo maravilloso, ¿no? Cuando estamos dispuestos a vivirla, pues vamos a saber que, así como dijo Jacet, va a ser blancos, grises, amarillos, rojos, va a haber de todos colores. Y pues otra de las cosas que rescato de lo que dijo Jacet, depende de las herramientas que cada quien tenga para gestionar esa realidad, pues va a ser exitoso o no, va a ser pleno o no en esta vida, que es la que estamos ahorita recorriendo. Yo les agradezco infinitamente su atención. Yo les agradecería muchísimo que nos comentaran acerca de cómo viven ustedes su realidad. ¿Qué es la realidad para ustedes y dónde se atoran en la realidad? Porque a veces nos metemos en unos bucles terribles porque estamos viviendo una realidad que no nos corresponde o una realidad que no nos pertenece. Entonces hay una serie de condicionamientos y de condicionantes para vivir la realidad que tendremos que descubrir cada uno en su interior, porque ahí están las herramientas, no están afuera, créanmelo. Les agradezco mucho y estamos listos para vernos en el siguiente capítulo.